to fight each test with my mind. I need to start again and try to grow up. Bienvenidos un viernes más a Wake Up TV, un espacio de inspiración y aprendizaje sobre autoconocimiento y desarrollo personal. Yo soy Laura, presentadora de Wake Up TV, y nuestro invitado de hoy es Sergio Marina, escritor, conferenciante, que trata temas así como la paciencia, la paz interior, la sencillez, la espiritualidad, etc. Bienvenido, Sergio. Querida Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por tu amable presentación. Claro que sí. ¿Son muchos los impacientes en el camino hacia el autoconocimiento? ¿Es mucha la gente que empieza a construir la casa por el tejado cuando hablamos de las nuevas relaciones con nosotros mismos y con el exterior? Pues mira, Laura, el ser humano tiende siempre a buscar el camino más rápido. Te diría que el camino más rápido a veces no es el camino más sencillo, pero hemos construido un modelo de ser humano, o mejor dicho, nos han educado o nos han instruido ya desde primeras edades a buscar los resultados en nuestras vidas. Es decir, a vivir muy orientados hacia los objetivos, muy orientados y proyectados hacia esa cultura del esfuerzo, es decir, luchar, ir te diría contracorriente de la vida. Cuando uno percibe la vida en toda su magnitud, en toda su belleza, en toda su magnificencia, percibe que la vida es mucho más sencilla. Evidentemente que tiene momentos intensos, evidentemente que hay otros momentos que no son tan intensos, pero lo que le caracteriza a la vida es la sencillez. Y esa sencillez y esa plasmación de la vida, que la vida únicamente, el objetivo que tiene es ser vivida, algo tan sencillo y tan evidente que se nos olvida, pero nos complicamos. Cuando la vida, que somos nosotros, porque somos una manifestación misma de la vida, esto no es algo teórico, no es algo intelectual, sino es un proceso vivencial de cada uno. Cuando uno se levanta a primera hora de la mañana, abre los ojos y percibe internamente que está vivo, que es la vida en sí misma, es una expresión, somos esa chispa de la vida, ¿verdad? Encarnada en el cuerpo físico, evidentemente, se da cuenta que lo primario, lo elemental es vivir. Y hay que vivir como siempre dijeron, y a mí me gusta siempre, querida Laura, compartirlo, los grandes sabios, sabias, maestros y maestras de todas las épocas y culturas, esas personas que nos regalaron una sabiduría, un ejemplo de vida, nos dijeron que vivir con sencillez y con humildad es la forma más bella de darle la mano a la vida, de ese fluir, ¿verdad? De ese flow, de ese dejarse llevar, ¿no? Por tanto, la vía fácil, la vía blanda, siempre al final es la que nos conduce al objetivo, que es solo hay uno, es encontrar, es descubrir esa paz interior, ese gozo, esa dicha, esa felicidad que todos somos y que todo es, ¿no? Por tanto, creo que a veces en el camino espiritual nos perdemos porque buscamos demasiado el objetivo y no hay que perderse en ello, sino que centrarse más en el proceso, en el día a día, en el momento, y vivir con intensidad y con gratitud y con alegría cada instante de nuestras vidas. Y ahí está la clave, en no perderse en herramientas, en técnicas, porque eso nos aleja de la presencia, ¿verdad? ¿Es ese el inicio del camino, dirías, precisamente, el ser consciente de que estamos aquí, estamos vivos y ese es nuestro único objetivo? Efectivamente, yo siempre comparto, Laura, que el mayor tesoro que tiene un ser humano para percibirse como un ser consciente que es, y evidentemente una manifestación de la vida y una divinidad encarnada en cuerpo físico, energético, mental y emocional, es el darse cuenta. El mayor tesoro que tiene el ser humano para crecer a todos los niveles, evolucionar, crecer interiormente, expandir conciencia, plasmar y desarrollar sus dones y talentos, es darse cuenta. ¿Y qué es darse cuenta? Pues percibir que en cada momento hay una oportunidad de oro. ¿Para qué? Para conocernos mejor. Te diría que la llave maestra que abre la puerta de la transformación interior, y no hay otra,
porque así nos lo han dejado como legado los grandes sabios y sabias, es el conócete a ti mismo. Esa maravillosa frase que estaba en el frontispicio del Panteón de Atenas, ¿verdad?, de Delfos, y que decía: conócete bien, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo entero, ¿verdad? Esa es la llave principal, el conocernos bien, dándonos cuenta de que evidentemente somos seres humanos, tenemos piel, tenemos órganos, tenemos emociones, tenemos pensamientos, pero si llegan a la consciencia es porque tienen alguna razón de ser. Y cuando ponemos la atención y tomamos conciencia de eso que pasa en nosotros, ahí se abre un espacio interior muy grande. Eso que los budistas hablan del testigo interior, es esa posición del observador, ¿verdad?, donde yo me doy cuenta de que aparece una emoción. La observo, da igual de la índole que sea. Puede ser miedo, evidentemente, que puede haber miedo, puede haber alegría, como puede haber rabia, como puede haber envidia. Es normal, estamos en ese viaje. De la misma manera que no somos conscientes de que tenemos una gran cantidad de pensamientos. No es que sea ni bueno ni malo, sino que hay una mente que es una mente concreta donde su función es emitir pensamientos, es intelectualizar esos pensamientos. Sabemos que hay otro plano superior de la mente, pero ese plano mental se nutre y se alimenta del pensamiento. El pensamiento no es bueno ni malo como cualquier otra cosa en la vida, simplemente cuando llega hay que darse cuenta, observarlos. Y en esa posición, diariamente, momento a momento, uno se va conociendo más, empieza a observarse más, empieza a ejercer un proceso de autoindagación propio, y es ahí donde vamos construyendo nuestra verdadera identidad. Una identidad que es la real, que es lo que verdaderamente somos y que la hemos olvidado. Nos hemos olvidado, ese es el viaje, de retorno al hogar, de vuelta al Padre, como siempre nos han dicho esos sabios, ¿verdad? Es darnos cuenta que somos seres espirituales viviendo algo interesante, pero muy pasajero, que es la experiencia física y terrenal. Y ese es el viaje, recordar quiénes somos. Y ese es el viaje del autoconocimiento y del darse cuenta. ¿Hay luces y sombras? Que diga Laura, claro que sí que las hay, evidentemente, porque la personalidad que hemos elegido tiene sus procesos mentales y emocionales, y claro que tenemos momentos donde hay oscuridad, pero esa oscuridad hay que observarla, hay que abrazarla y hay que integrarla, porque insisto, todo lo que llega a la conciencia merece ser vivida, no hay que excluir absolutamente nada. Ese plano mental del que me hablabas hace un momento es un poco inevitablemente en el que vivimos, en claro. este espacio terrenal del que me hablabas. Sí que es verdad que hay muchas veces que el caso de muchas personas es este contexto en el que no vivimos lo que nos gustaría estar viviendo a veces. Vivimos con prisas, muchas veces lidiamos con emociones como la frustración, el miedo que me comentabas, ahogos emocionales, pero incluso, ¿por qué no?, económicos. ¿Cómo trabajas para llegar a tu esencia y cómo practicas esta paz y esta paciencia y sencillez y a la vez llegas a todo, llegas al ritmo de vida al que estamos expuestos? Mira, Laura, hay un proverbio sufí que siempre llevo muy presente en mi vida y lo comparto habitualmente, que dice que hay que estar en el mundo pero sin ser de él. Es una reflexión interesante, ¿no? Evidentemente que hemos encarnado por elección propia en un momento dado, en un lugar, en un país, en una región, no por casualidad evidentemente, sino de una forma consciente. Y también es verdad que el ser humano, esta parte de la humanidad, porque evidentemente no podemos hablar de una humanidad en su totalidad porque hay seres muy comprometidos, ¿no? Vuestro proyecto, por ejemplo, es un proyecto consciente y un proyecto donde la conciencia va por delante, ¿verdad? Hay un interés claro en conocerse, en desarrollarse y en expandir conciencia, ¿verdad? Como tantos otros. Pero es verdad que hay muchas personas que han entrado en esa deriva de lo que tú percibías antes, del culto a la velocidad, del culto al reloj, del culto a las prisas, de una batalla campal de egos, a ver quién llega el primero a la meta, ¿no? Eso es un modelo de ser humano, evidentemente, o iría un paso más allá, es un modelo impuesto donde muchas personas, sin darse cuenta, han entrado en esas garras donde se apremia más el competir
versus el compartir, donde uno no se da cuenta en su día a día de la cantidad de automatismos, rutinas y pensamientos condicionados que ha adquirido como propios no siendo suyos, es decir, prácticamente impuestos, y creando una aparente normalidad donde hay una profunda anormalidad en todo esto, ¿no? Cuando entramos en esa inconsciencia de vida, allí la prueba es clara. ¿En tu vida hay sufrimiento o no hay sufrimiento? Esa es la clave para darse cuenta si uno está alineado con la vida. Si sufres, es la señal evidente de que no estás en sintonía con la vida. Evidentemente que hay momentos de dolor. Ya lo dijo el Buda, el dolor es inevitable. Va a haber dolor porque vas a enfermar, porque va a haber muerte de por medio, porque hay vejez, pero el sufrimiento es una opción. El sufrimiento sí que depende de nosotros, de nuestros procesos mentales. Claro, si esos procesos mentales no están ordenados, no están mínimamente equilibrados, si yo no le doy ningún tipo de importancia, por ejemplo, a mi cuerpo físico, tampoco a mi parte energética, si tan siquiera no tengo la oportunidad de observar mi mundo mental y mi mundo emocional, pues evidentemente fruto de esa densidad que yo voy acumulando y de esa inconsciencia, es como si le diera la espalda a la vida, ¿verdad? Es decir, al final únicamente percibo la vida en base a problemas, a situaciones desagradables, y mi vida se tiñe en eso, en un proceso de supervivencia, que es lo que vivimos en esta distopía tan clara. Una supervivencia donde no hay rumbo existencial. Fíjate que te diría, Laura, que uno de los grandes males que creo que sufre la humanidad, ya lo apuntó muy bien Nietzsche cuando hablaba del matar a Dios, es que el ser humano, una parte de la humanidad, ha matado a Dios directamente, es decir, se ha olvidado de lo trascendente en su vida. Es decir, cuando pones lo material, y no es que esté mal lo material es igual de bueno que lo espiritual, es decir, son dos caras de la misma moneda, porque al final todo es espiritual. Pero cuando un ser humano se olvida de la orientación de vida, de a qué ha venido, por qué ha encarnado, qué es en esencia, no le da absoluto valor a lo trascendente en su cotidianidad, ha matado a Dios. O sea, se percibe como un trozo de carne, perdona, con patas, donde a veces sí tenemos pensamientos y donde la vida es un calvario, donde la vida es un terreno de juego, donde lo único que hay es sufrimiento. Y eso no es verdad. Ese sufrimiento del que me hablas y el que sufre tanta, valga la paradoja, sufre tanta gente evidentemente. Hoy en día, ¿por qué crees que hay tanto sufrimiento y por qué crees que hay tantas ganas de permanecer también en ese sufrimiento? Hay posiciones de vida muy ancladas al victimismo, sobre todo a la parte egoica del ser humano, ¿no? Esa falsa personalidad que hemos construido sin darnos cuenta, alejados de nuestra verdadera esencia, donde manifestamos constantemente el llamar la atención. Es decir, hay seres humanos que viven y se retroalimentan de ese sufrimiento sin darse cuenta, como un reclamo hacia la vida y como un reclamo hacia los demás, ¿no? Cuando hablamos de sufrimiento, los orientales lo tienen muy claro. En Occidente funcionamos de otra manera porque tenemos una orientación de vida muy hacia el tener y muy olvidada hacia el ser, ¿no? Pero los orientales hablan de ignorancia. O sea, no es una ignorancia intelectual. La persona que sufre no tiene ignorancia intelectual de leer poco, de haber estudiado, no. Es una ignorancia existencial, de olvidarse clarísimamente de quién es. Y cuando entras en esos procesos de sufrimiento, que insisto, eso sí que puede ser evitable, es decir, al final, cuando llega la muerte de un ser querido, cuando llega la enfermedad de un hijo, cuando llega la pérdida o una ruptura laboral, perdón, una ruptura de pareja, un desencuentro laboral, ahí hay dolor, evidentemente, y eso somos seres humanos sintientes y vamos a sentir ese dolor, ¿no? Pero al final ese sufrimiento, ¿de qué depende? Depende de nosotros, depende de la actitud, de cómo estés viviendo lo que estás viviendo. Todo tiene un duelo, evidentemente, pero ese duelo es temporal.
¿qué no lo hace temporal? Es decir, ¿qué lo hace permanente? Nuestras posiciones de vida, nuestros esquemas mentales, el querer confrontarnos con lo que estamos viviendo. Hay una realidad muy clara. El sufrimiento aparece cuando ponemos en la balanza dos elementos, que es, lo que la vida pone para vivir, versus lo que debería de ser. Eso que debería de ser es lo que nosotros marcamos y le decimos a la vida, no, es que esto que toca vivir, esto que estoy viviendo no estoy de acuerdo. Es que debería de ser de otra manera. Y entonces ahí es donde entra claramente la confrontación de vida. Es decir, la vida la vida plasma en cada momento una experiencia. Es más, no hay experiencias buenas y malas, son experiencias. Curiosamente, las experiencias más intensas y más dolorosas son las que habitualmente las que más empujan el proceso consciencial y evolutivo, curiosamente, porque cuando a todo a uno le va muy bien, no se plantea en absoluto lo más mínimo, ni quién soy yo, ni de dónde vengo, ni qué es la vida, ni qué es la muerte, ¿verdad? Pero cuando aparece una noche oscura del alma, ¿verdad? Ahí remueve los cimientos internos, ¿verdad? Y es ahí donde muchas personas encuentran dentro de esos procesos de sufrimiento una puerta y empiezan a percibir la vida de otra manera, evidentemente, ¿no? Me ha gustado esa metáfora de la balanza, de lo que es y lo que debería ser o nos gustaría que sea, o lo que anhelamos, que queremos que sea. Efectivamente. En esa balanza me surge la pregunta de si tenemos un propósito en la vida, es decir, ¿tenemos necesidad de encontrar un propósito o un objetivo concreto a perseguir en la vida? ¿Existe ese propósito? Fíjate si existe, Laura, que si no, no hubiéramos encarnado. O sea, es tan sencillo como primario el percibir que no hay ningún ser humano, no puede existir ninguno, y somos casi ya 8.000 millones de almas encarnadas en este momento, algo también interesante a nivel conciencial, que pueda plasmar, o sea, que pueda encarnar sin un proyecto de vida, sin un propósito vital. No se puede. O sea, forma parte de una forma coloquial, te diría, del kit de encarnación, ¿vale? Es decir, cuando uno baja a la Tierra o a otras formas de vida, evidentemente, hablamos de este planeta en el que estamos, hay una serie de requisitos, ¿verdad? Hay elementos kármicos, hay elementos dármicos, pero todo el mundo baja con un plan álmico espiritual debajo del brazo. Y viene asociado ese plan álmico espiritual, es decir, unos objetivos espirituales, por decirlo de alguna manera sencilla y popular y coloquial, con unos atributos divinos, es decir, con unos atributos donde sellan la divinidad que somos. ¿Y cuáles son esos atributos? Los dones y talentos. Esa es la señal más clara y evidente, siempre digo lo mismo, donde uno puede percibir la divinidad que es. ¿Dónde encontramos la diferencia, volviendo de nuevo a la balanza, entre cuál es mi objetivo real y cuál es el objetivo que yo quiero tener? Como la diferencia, me decías los talentos, pues la diferencia entre mi objetivo, mi devoción es en esta vida terrenal cantar, a lo mejor, transmitir a través de mi voz, o no, es que este no es mi objetivo, pero es que yo quiero cantar, porque a mí me gusta cantar y yo quiero cantar. Claro, cuando hablamos de dones y talentos y proyectos de vida y dharma y demás, hay una serie de elementos que tenemos siempre que tener muy presente, para ver si vamos en la línea del ser o en la línea del egoico y el tener, ¿sí? Porque a veces nos podemos confundir. Cuando plasmamos en nuestra cotidianidad nuestra divinidad es felicidad, es gozo, es no tiempo. Todo aquello que sintoniza con eso tiene que ver con nuestros dones y talentos. Es decir, si yo en esa encarnación vengo con unos dones y talentos y rescato tu expresión del cantar, yo cada vez que estoy cantando, ahí percibo claramente de que, uno, hay gozo, hay una dicha incausada que no responde a nada, no responde a ningún objetivo, no responde a si va a ser remunerado, sino es el simple acto de expresar eso, de manifestarlo.
el primer elemento. Segundo rasgo, cuando yo estoy cantando, cuando yo estoy expresando esos atributos divinos que se manifiestan con los dones y talentos, el tiempo no existe. Yo puedo estar cantando 3, 4, 6, 7, 8, 20 horas y seguiré gozando de eso que de tal. Cuando yo estoy haciendo algo sujetado desde el tener, desde el objetivo para conseguir algo, yo estoy anclado al reloj. Yo estoy visionando constantemente el tiempo. De hecho, tú estás compartiendo ahora conmigo, los dos estamos compartiendo y la verdad que no percibo ninguna expresión temporal de cuánto tiempo, simplemente estamos fluyendo en una maravillosa conversación y uno percibe claramente que igual llevamos mucho tiempo y al revés, estamos aquí presentes, ¿verdad? Porque hay una sincronicidad muy álmica en el sentido de que estamos plasmando esos atributos de una manera y de otra, ¿no? Sin tiempo. Tercera expresión de nuestra divinidad en esos dones y talentos. Cuando el yo se orienta a algo para conseguir o para llegar a algún sitio o simplemente por... El objetivo es siempre un tener, un conseguir. Cuando uno expresa sus dones y talentos, lo hace para compartir. Lo hace porque le nace. Da igual si hay una persona, si hay tres, si al final haces magdalenas, las haces porque gozas y sale de ti el transmitirlo para compartirlo, no guardártelo. Si no te atesoras esa parte de ti y te la dejas guardadita en un rinconcito del bolsillo, sino que de una forma natural, espontánea, sale la expresión de ti para compartirla a los demás, sin esperar, curiosamente, nada a cambio. Son tres manifestaciones que hay que observarlas porque son muy curiosas y evidentemente su eje transversal es que no hay esfuerzo. Yo siempre le digo a las personas que para identificar sus dones y talentos, cuando uno plasma eso que lleva dentro, tenemos muchos dones y talentos, evidentemente, no solo tenemos uno, tenemos muchos. Algunos de ellos los podemos convertir en elementos, incluso proyectos laborales, etcétera, ¿no? Pero uno de los denominadores comunes es que no hay esfuerzo. En esta cultura de la que hablábamos a veces, del tener, del competir, donde el esfuerzo nos han enseñado que hay que luchar, que la vida hay que levantarse, esforzarse, todo lo contrario. Hay que abrazar a la vida y sintonizarse con la frecuencia de la vida, y en la vida no hay esfuerzos. En la vida hay sintonías, es dejarse llevar, es acompañar lo que pasa, no ir contracorriente. Si ya vemos que hay dificultades en algunas cosas, es dar media vuelta y volver a coger otro rumbo. Si la vida te está diciendo, oye, por aquí no, observa, toma atención. Una palabra que me resuena mucho cuando me hablas de esto es aceptar, la aceptación. Es una de las prácticas dentro del autoconocimiento que yo creo que también son de las más difíciles. Evidentemente. Un viejo conocido solía decir que primero se tiene que entender y luego podemos aceptar. Claro. Y claro. ya ese primer paso parece sencillo, pero no lo es es. complejo. ¿Cómo podemos empezar a reinterpretar nuestra realidad y la de nuestro alrededor sin que suponga un sobreesfuerzo, sin atormentarnos mucho en este proceso de conseguir aceptar lo que nos pasa a nuestro alrededor? Mira, Laura, para que sea una aceptación verdadera, porque cuando hablamos de aceptación se abre un abanico muy interesante. La aceptación es la hija, por decirlo de alguna manera coloquial, de la confianza. No existe una aceptación plena y una aceptación noble y una aceptación real si no hay confianza. El pequeño yo, como a mí me gusta definirlo, o ese pequeño ego que anda por ahí suelto de vez en cuando, ¿verdad? Emplea la aceptación a veces como un recurso. No es una aceptación. A veces es una resignación, que es muy diferente. Todos esos elementos son egoicos. Son egoicos a veces de pasividad, elementos de no actividad, incluso elementos de descontento ante la vida. De decir, bueno, pues mira, me toca vivir esto, bajo los brazos, me resigno, lo acato y acepto con la boca pequeña. Esa no es la aceptación verdadera.
Esa aceptación lo único que conlleva es sufrimiento. Y si uno percibe, y en ese proceso de que hablamos de autoobservación, ejerce una aceptación mental, de un proceso mental, porque la vida no se puede construir y vivir desde la mente, no se puede. O sea, la mente no está hecha ni diseñada para vivir. Está diseñada para unas cosas muy concretas. Racionalizar, intelectualizar, pero para vivir se vive. Se vive desde el corazón, se vive desde lo que somos. La vida no se puede interpretar desde la mente. Cuando poco a poco, cada uno en su proceso, empieza a entregarse de verdad, sin condiciones, porque la vida no pone condiciones. Y si no pone condiciones, nosotros no somos nadie para ponerle a la vida condiciones. No, a mí me gusta esto, me gustaría el no sé qué. O sea, si yo tuviera que darme cuenta de que cada deseo, de cada movimiento interno mío, egoico, tuviera que ser el objetivo de esta vida, fíjate que sería injusto, porque 8.000 millones de almas y seres humanos deseando cosas y pidiéndole al universo cómo quiero que sean las cosas, fíjate el universo cuánto trabajo requeriría, poderle dar a cada uno lo que... No funcionan así las cosas. Las cosas no funcionan desde el yo, ¿no? Desde ese pequeño yo. La confianza es inherente a nuestro ser. Y cuando uno se entrega de verdad a la vida sin condiciones, insisto, sin condiciones, simplemente vivir, ya está. Aparece la confianza, no pensada, sino sentida. Confías en la vida, das tu mejor versión en tu día a día, tratas de vivir desde el ser. ¿Y eso cómo es? Se plasma, pues vivir sencillamente, vivir con alegría, vivir con gratitud, vivir desde el compartir, volcando en tu día a día esa mejor versión de ti, dar lo que has venido a hacer, esos dones y talentos, tratar de cooperar, empatizar, dar la mano, amarte, respetarte. Es que son las claves de nuestra divinidad, no tiene más, no hay que alcanzar el Himalaya o hay que ir al Tíbet de rodillas, es nuestro día a día, cada uno en su posición, desde su trabajo, desde casa, porque somos eso. Entonces, cuando ya te entregas de verdad y es una rendición que se ha expresado de muchas maneras, ¿no? Esa rendición que uno se pone de rodillas, abre los brazos a la vida y dice, pues yo soy la vida misma, ¿no? Como dijo el Maestro Jesús de Nazaret, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Entonces, cuando ya te abres a eso y ya se acabaron las elecciones, se acabaron las preferencias, se acabaron los deseos, simplemente te centras en vivir con intensidad cada momento, ahí aparece la confianza. Nace, sin hacer nada, sin pensarla. Compartir, agradecer e intentar vivir la vida desde la mayor sencillez posible. Nos quedamos con estos tres términos para despedirnos de ti, para agradecerte que hayas estado hoy con nosotros, teniendo esta magnífica charla. Esperamos verte pronto de vuelta por Wake Up TV. Muchísimas gracias y nada, pues seguimos adelante viviendo de esa forma que también has expresado, de una forma humilde, serena y con una mirada invertida, que me gusta decir, ¿verdad? Tenemos siempre la falsa costumbre de que nuestros ojos siempre apuntan hacia afuera y tenemos que invertir esa mirada y tratar de verla siempre más hacia adentro y descubriremos grandes tesoros, con lo cual confianza en la vida y adelante, claro que sí. Muchísimas gracias, gracias a ti.